El poder de la ejecución. Con ustedes. Directo. Tú, Saúl, me vas a ayudar, ¿va? No, no me molestes aquí. De hecho, miren, jóvenes, hoy quiero platicarles de algo que a mí me transformó la vida. Que es algo que son 3 palabras. Bueno, 4. Bueno, 5. Para que vean que soy abogado y no contador. El poder de la ejecución. ¿No? Fíjense que yo desde niño siempre pensaba, desde muy chiquito, desde niño, siempre pensaba que entre más alto soñara, menos bajo iba a caer. Es decir, que me visualizaba, decía, veía el final de mi sueño, decía, menos bajo va a caer. Pero fíjense que la grandeza y la grandeza de cada uno de ustedes no se va a medir, que muchos soñamos despiertos, sino la grandeza se va a medir por el poder que tengan para ejecutar sus sueños. Hoy en día hay un mundo en el que todos nosotros vivimos, en que todos tenemos muchísimas ideas que contar. Todos tenemos grandes ideas. Incluso yo a veces le digo a mis hijos que tienen ideotas gigantescas. Pero el tema no es tener esas grandes ideas, sino es ver cómo nosotros las podemos ejecutar, cómo podemos hacer que eso cobre vida, que eso realmente suceda. Y eso que nos hace diferentes para que las cosas pasen, no es un talento oculto, no es algo que no pueda estar al acceso de ustedes, ni es un superpoder, ni está reservado para personas especiales, ni es una habilidad que no podamos tener cualquiera de los que estamos aquí. Yo quiero que ahorita todos ustedes ayúdenme a cerrar los ojos, los jóvenes y los no jóvenes y los también que siguen siendo jóvenes pero no lo son tanto. Cierren los ojos y pónganse a pensar esto. ¿Cuántas veces ustedes han tenido una gran idea, un sueño o algo en mente, pero luego nunca llegaron a ejecutarla? Piensen, puede ser cualquier cosa, desde que digan voy a aprender un nuevo idioma, hasta comenzar una empresa, comprar un billete de lotería, ponerse a dieta, hacer la tarea a tiempo, tender la cama, no sé, cuántas cosas ustedes pueden llegar a pensar. Cada uno de ustedes, por supuesto, tiene algo que quiere hacer. Sin embargo, les pregunto, ¿qué les separa a quienes logran hacer y cumplir esas metas de quienes solamente se quedan con la idea en la mente y no la ejecutan? Miren, jóvenes, la distancia entre un sueño y su realización está en el poder de la ejecución. A todos, incluyéndome, incluyendo a Erika, a usted, a Kimi Heriberto, que espero que se anime, ¿no? Nos encanta la idea de tener grandes sueños. Todos en ese sueño que ustedes vieron en su mente, seguramente se imaginaron que el resultado final. Somos karatecas y nos vemos viendo campeones del mundo. Somos futbolistas y jugamos en Barcelona y ganamos la copa. Somos estudiantes y ya nos vemos obteniendo el grado y siendo mención honorífica y teniendo la medalla. Pero ¿saben qué? Muchas veces nada más nos quedamos en eso. ¿Y saben por qué se quedan en eso todos? Porque nos decimos a nosotros mismos, algún día lo voy a hacer, algún día empezaré, y ese algún día nos atrapa a todos en la indecisión. Nos da, por supuesto, y nos atrapa porque le tenemos miedo al fracaso, o porque no tenemos claridad en lo que queremos lograr. Miren, la diferencia real entre los que sueñan y los que hacen realidad sus sueños, insisto, es la ejecución. Hace años, yo también, y les platicaba hace un momento, yo me la pasaba muchísimo tiempo soñando despierto. Yo me veía con el billete de lotería, pero nunca compraba un billete de lotería. Me imaginaba proyectos, hacía planes, pero realmente no los ponía en práctica. ¿Y qué era lo que me pasaba? Que ya empecé a entender con el tiempo, como lo decía el rector, la diferencia entre ese sueño y cumplirlo era tomar acción. Lo que empecé a hacer fue hacer algo distinto. Llegó un momento a mis 29 años que dije, voy a hacer algo distinto. Voy a convertir cada una de mis ideas en pequeños pasos. Y esos pasos los voy a empezar a hacer uno a uno, con el firme propósito de que los iba a hacer. Me decía, pasé de decir algún día lo haré,
Ahora me decía, lo voy a hacer. Hoy haré esto, aunque sea un pequeñito paso, pero me voy a ir acercando a mi meta. Y cada día, como jugábamos, yo creo que el rector y su servidor, ¿tú jugabas gallo-gallina? ¿Ustedes han jugado gallo-gallina? No saben ni qué es eso porque ven TikTok. Ajá. Era un juego en el cual ibas avanzando paso a paso, de manera firme, y me iba acercando a mi meta. ¿Qué hacía? Cada día mentalmente ponía un pie delante del otro, iba avanzando, y muchas veces, y gran parte de las veces fallaba. Pero ¿saben qué me daba cuenta? Que estaba avanzando. El secreto para salir adelante, jóvenes, es comenzar. Uno cree que las cosas son imposibles hasta que empieza a hacerlas. Y yo siempre le digo a mis hijos, y lo digo en Concanaco, a mí me toca hacer lo difícil rápido y lo imposible me tardo poquito, pero lo logro. Cuando queremos lograr algo, solemos nosotros pensar que necesitamos tenerlo totalmente planeado, hasta cuando queremos tener novia, o cuando vamos a decirle a alguien que quiere ser nuestra novia, o cuando me iba a casar con mi esposa, la mejor pedida. Y me imaginaba y me ponía a hacer la planeación y siempre tenía miedo al fracaso. ¿Y qué me daba cuenta con el tiempo? De que por supuesto que la ejecución es ese proceso y que nunca se va a tratar de hacerlo perfecto al principio. Bien lo decía el rector, sino se trata de que tomen esa acción imperfecta y que corrijan el rumbo en la marcha. Con esto, ojo, no les estoy diciendo que se suban al edificio más alto de Tabasco, de Villahermosa, y se avienten de cabeza, porque se requiere una planeación, pero que no tengan miedo a comenzar a contar su propia historia. Hace tiempo, hace muchos años, a mí me entusiasmaba muchísimo y yo quería empezar con un proyecto personal, exactamente a mis 28, 29 años. ¿Y saben qué me decía? Aún no estoy listo, necesito aprender más, necesito prepararme mejor. ¿Qué me di cuenta cuando llegué a los 30 años? Que nunca iba a estar listo al 100%. Que nunca iba a estar listo al 100%. Entonces empecé con todas mis dudas, con todos mis miedos, y en el camino, por supuesto que fui aprendiendo y por supuesto que fui mejorando. Y en muchas veces nuestra vida lo que nos demuestra es que lo que tenemos que hacer es tomar acción de inmediato. Les platico algo de mi historia. Yo fui abogado por casualidad, porque en algún momento de mi vida la Universidad Autónoma de México se fue a huelga y me fui a estudiar Derecho, porque había una beca deportiva, era bueno jugando fútbol, y decidí en ese momento, jugando fútbol me pagué la escuela en una universidad privada, y un día un entrenador me dijo, oye, serás muy bueno, pero si no te meto, no te ven, y si no juegas, no te contratan. Simple, la decisión dependía de otro y preferí dedicarme a estudiar. Pero después, con el tiempo, trabajé en la Arquidiócesis de México para el cardenal Norberto Rivera, y de estar en el cielo me fui al infierno porque me fui a trabajar a aduanas. En aduanas decidí renunciar, porque yo no coincidía con los principios del administrador que llegó a la aduana donde trabajaba. Yo preferí irme y me fui nada más con 30,000 pesos. Esos 30,000 pesos me los llevé en el bolsillo, y esos 30,000 pesos, con todos mis miedos, me permitieron poner el despacho, ayudar a las personas, a los actores de comercio exterior. Pero imagínense si yo en ese momento me hubiera puesto a pensar en el despacho perfecto, con el color perfecto, con la estructura perfecta, con la oficina perfecta, con todo perfecto, hoy yo no tendría uno de los mejores despachos de comercio exterior y aduanas en el país. No sería socio de ese despacho. No hubiera sido posible. Por eso, bien lo decía Martin Luther King, y escuchen esta frase que me encanta: no es necesario ver toda la escalera, solo da el primer paso. Con el tiempo, ¿qué pasó? Que descubrí que una de las claves de la ejecución es atreverse a dar ese primer paso. Aunque no tengan, jóvenes, un plan perfecto, compañeros, aunque no tengan el plan perfecto, pero también seguimos siendo jóvenes y tenemos miedos también. La perfección, jóvenes, es enemiga del progreso. Las personas que ejecutan, que tienen el poder de la ejecución, no se esperan a tener todas las respuestas, simplemente empiezan. Hay una frase que me parece maravillosa: cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, nos cambiaron todas las preguntas. Eso nos pasa constantemente.
A medida que nosotros ejecutamos, jóvenes, van a surgir obstáculos. La ejecución, ¿qué va a requerir? Va a requerir perseverancia. La perseverancia es fundamental para lograr los objetivos. Va a tener ustedes que hacer de manera diaria, buscar cumplir sus sueños, van a tener que seguir ejecutando en su camino y se van a dar cuenta de que la perseverancia es algo normal y la perseverancia es algo necesario para crecer. Cuando ustedes empiezan a ejecutar, lo que se van a dar cuenta es de que no estaban preparados para los tropiezos, que esos tropiezos van a ser parte de su proceso. Y precisamente en ese momento en el que se tropiecen, es en donde muchas personas abandonan, en donde muchas personas sienten el fracaso, porque el fracaso es duro, dependiendo de la persona, porque a lo mejor lo que para ti es fracaso, para mí no, pero a lo mejor que para lo que para mí es fracaso, para ti no. Esa diferencia en levantarte es la diferencia entre quienes realmente logran sus metas y quienes se detienen en el primer tropiezo. La mayoría de las personas se detienen en el primer tropiezo. De pequeño, fíjense algo que muy poca gente sabe, mis compañeros. De pequeño yo tartamudeaba, yo era tartamudo. Tartamudo, así tal cual. De niño a mí me costaba muchísimo trabajo decir frases. Y alguien me dijo un tip. Tenía 5 o 6 años y a mí eso me frustraba porque yo no podía leer, porque leía, tartamudeaba y hablaba y tartamudeaba. Y me dijo una maestra, ponte un lápiz bajo la lengua y lee todos los días en voz alta. Con el tiempo mejoré mi condición, me quité el miedo a hablar, me quité el miedo a presentar, fui campeón nacional de oratoria. ¿Y saben qué fue la diferencia? La repetición y la persistencia. Porque lo que hice fue todos los días llegaba a mi casa y me agarraba un libro, que todavía lo tengo, un libro de leyendas, y todos los días lo leía en voz alta. Y en voz alta con un lápiz abajo de la lengua arriba y un lápiz. Eso obviamente me ayudó a darme cuenta que la repetición era mi aliada y me generó una de mis principales y mejores habilidades. El darme cuenta primero que mi principal enemigo era yo mismo, que la competencia era conmigo, no con los demás, y que la repetición podía mejorar mis condiciones. Por eso entrené karate. Y por eso mis hijos, todos mis hijos son seleccionados nacionales de karate, porque lo que hacía el karate era darme cuenta que mi competencia no estaba en el exterior, sino estaba en mi interior. Y en cada movimiento, cada perfección, cada repetición, yo perfeccionaba lo que para mí me hacía más fuerte como competidor. Lo veía y me daba cuenta que el enemigo no estaba enfrente, que el enemigo estaba en el espejo que todos los días yo veía. Hoy mis hijos, los 4, son seleccionados ahora yucatecos, es parte de su disciplina, son competidores, uno es ranking 1 de México y ranking 30 del mundo, y pues obviamente con cada uno le ayudo a que ellos entiendan que es la perseverancia, la repetición, la disciplina, y que en cada actividad que hagan tienen que buscar la perfección de sus movimientos. Pero sobre todo, jóvenes, lo que busco inculcarles es que se reten a ellos mismos. Miren, en lo personal, en mi caso, ha habido momentos en los que yo he fallado, pero esos momentos en los que he fallado, y constantemente fallo, son los que más me enseñan. He aprendido que debo de cambiar mi perspectiva respecto al fracaso. El fracaso, señores, no es el final, es un gran maestro. Y el éxito se logra superando los fracasos, no de otra manera. El éxito no se va a medir por los logros que ustedes alcancen, sino se va a medir por los obstáculos que estemos superando en el camino. Ejecutar esas ideas requiere algo que va más allá del entusiasmo inicial. Miren, se requiere disciplina, se requiere compromiso, porque es muy fácil. Cuando ustedes hacen sus propósitos de año nuevo, todos hacen sus promesas. Y es muy fácil hacerlas y son muy entusiastas. Todos nos entusiasmamos. Pero en el momento que se acaba el entusiasmo, ¿qué nos queda? La disciplina, la repetición, el hacer algo diferente a lo que hacen los demás. Lo que haga que tú te mantengas marchando
lo que haga que cuando desaparezca la emoción quieras continuar, como esa persona. La emoción estuvo en un momento. Les cuento yo un pequeño truco que a mí me ha servido y que lo sigo haciendo todos los días, porque me dicen, te paras a las 12 y luego a las 4 y subes cosas todo el tiempo. Miren, yo lo que hago todos los días es que establezco compromisos mínimos que debo de cumplir. Todos los días establezco cómo voy a llegar y cómo voy a avanzar a mi meta. No me importa si estoy cansado, no me importa si estoy ocupado. Esos pequeños compromisos que hago conmigo mismo, al momento de cumplirlos, les cuento el secreto, les crean un ritmo de ejecución. Se acostumbran a tener un ritmo de ejecución. Y ese ritmo de ejecución les genera una inercia. Esa inercia les permite llegar a la meta. Y de verdad que aunque no lleguen a la meta, se van a dar cuenta que al momento de ejecutar paso tras paso, poniendo sus propias metas, van a avanzar demasiado. Cuando ustedes conocen, no sé si conozcan personas que no tengan seguimiento, no sé si conozcan o algún vecino de ustedes ahí sentado, son muy creativos, tienen grandes ideas, pero sus ideas se diluyen en el tiempo, les platican grandes proyectos que nunca inician. Bueno, lo que hace la diferencia es la disciplina, y esa disciplina les voy a decir cómo la logré. Cuando era niño, también, que me costaba trabajo hablar, a mí me gustaba el fútbol y tenía una habilidad para jugar fútbol. Todos los días salía de la escuela de la primaria José Martí, una escuela pública, y todos los días mi papá, terminando la escuela, me llevaba al parque con una cubeta y un balón. Y me ponía a que encestar el balón con el pie en la cubeta. Tenía 5 o 6 años. Eran las 10 de la noche, se iba la luz, y hasta que no encestara el balón en la cubeta, no terminaba el ejercicio. Me dolía el pie, lloraba, porque lloraba de desesperación, y porque lloraba porque realmente pues era inhumano. Si lo quieren ver ustedes, bueno, ¿qué les voy a decir? En esa época nos daban cuerazos a la primera que nos volteáramos, ¿no? Él lo ponía a una distancia y tiraba todas las horas hasta que lograra incrustar la pelota en la canasta. Eso que hizo mi papá por mí, hizo que fuera bien testarudo. Para mí es muy difícil empezar algo y no terminarlo. Pero fue un tema que me inculcaron con disciplina, porque tenía que comenzar hasta terminarlo. Y me doliera el pie, me sangrara el empeine, o sea, pasara lo que pasara, lo tenía que terminar. Quiero decirles, ¿no?, que y confesarles que yo nunca fui brillante para la escuela, ni fui el mejor de mi clase. Pero ¿saben qué me hacía diferente a los demás? Que siempre terminaba lo que empezaba. Siempre. Y eso hacía con el tiempo que superara a todos los demás. Eso por supuesto que transformó mi vida, porque yo empezaba a programar mis actividades, porque yo sabía que el día tenía 24 horas y que en ese tiempo tenía que terminar lo que comenzaba. Eso hacía que mentalmente programara y llevaba a caso y iba avanzando. Por eso me dice luego Eric, es que ¿cómo le haces? Porque programo mis actividades y nunca dejo de terminarlas. Y en el momento en el que las termino puedo descansar. ¿Eso qué hizo? Bueno, que empezaba a terminar la primera actividad, y que en algún momento eso me empezó a hacer mucho más competitivo. Pero insisto, la competencia no era con los demás. Yo no necesitaba que me reconocieran. La competencia siempre era conmigo mismo. Yo he visto en esta historia y en este tiempo, tengo 300 días de presidente, muchas personas que tienen discursos súper bonitos, que son súper elegantes, que tienen grandes relaciones. Pero ¿saben qué es lo que cuenta? Lo que cuentan son los hechos. Lo que cuenta es lo que realmente hagas. No decir que lo vas a hacer, sino hacerlo. Y bien lo decía Mohamed Ali, y se lo digo a mis hijos: los campeones no se hacen en los gimnasios, señores. Los campeones se hacen a partir de algo que tienen muy dentro, que es eso, un deseo, un sueño, una visión. En ese proceso de ejecución hay muchas personas que consideran que no soy muy popular, porque no lo soy. Es más, yo soy parte de esas personas que le da seguimiento, que tiene la suerte del jefe, que se da cuenta de que las otras personas no hacen las cosas
y que los friego y los recontrafriego y los sigo fregando hasta que las hagan. Porque se dice que el 90% de las personas son proclives a procrastinar. Yo soy del 10%. Y sobre ese 10% soy la persona que les recuerda que no han hecho las cosas. Eso también es ser presidente de una organización y ser padre de familia. Pero fíjense que al final del camino, mi equipo, las personas que son cercanas, quedan contentas, porque terminan estando satisfechos de que lograron su proyecto, de que consiguieron su objetivo, que lograron su meta. Ahí me he dado cuenta con el paso de los años que existen errores, que hay decepciones, pero sobre todo que ustedes jóvenes, y aquí mis líderes, tienen que liderar con el ejemplo, que tienen que impulsar a sus equipos, que tienen que acompañarlos en ese proceso de aprendizaje, que sí vale la pena reconocer cuando las cosas se hacen bien, pero también señalar cuando las cosas se hacen mal. Y lo más importante y valioso de la ejecución es que a todos nos permite aprender. Incluso la ejecución te da mucho mayores herramientas que cualquier cantidad de preparación. Cuando tú ejecutas, adquieres conocimientos en la práctica. Algo que ningún libro, que ninguna teoría, que ningún consejo te va a ofrecer. Miren, el conocimiento bien aplicado, eso sí es poder. Eso es poder. Cuando tú tienes un obstáculo y tienes el conocimiento, ese obstáculo se convierte en un trampolín. Eso hace la diferencia entre unas personas y otras. Y en mi experiencia les voy a decir que la ejecución no solamente me ha acercado a mis metas, también me ha enseñado muchísimo. Hay muchas fortalezas, tengo muchas debilidades y sobre todo me ha ayudado a adaptarme a distintas circunstancias que son cambiantes. Yo les quiero poner un ejemplo. Esa persona que está ahí es mi esposa. Y yo me casé con una mujer maravillosa. Maravillosa. Yo no sería la persona que soy sin ella. ¿Y saben cuántas cosas me enseñó? Muchísimas. El despacho que tengo no sería el despacho, la escuela, la revista, mis hijos. Me ayudó con estrategias, con planes, con esquemas de mercadotecnia. Bueno, hasta modificó la forma en la que hablo, la manera en la que hago las presentaciones. Yo aprendí de ella la práctica, la forma de llevar a cabo las ideas, de hacer que las cosas sucedan. Y por supuesto que eso hace que demuestre que siempre las cosas se hacen en equipo. Sí es cierto que el equipo te genera resultados, pero sobre todo he de decirles que en este camino ustedes tienen que entender y conocer una palabra que se llama resiliencia. La resiliencia y la ejecución siempre van a ir de la mano y por eso se requiere la persistencia. Cuando ustedes se levanten cada día y hagan ese paso todos los días, van a estar desarrollando una capacidad que es invaluable. Es el mejor tesoro que pueden tener y el mejor tesoro que le pueden heredar a alguien o compartir. La ejecución también implica responsabilidad, jóvenes, porque el que ejecuta se equivoca. Como en la política, el que no hace nada, pues nada, de muertito no pasa nada. El que hace se va a equivocar. Y cuando te equivocas, tú tienes que tener esa virtud para superar la trampa. Tienes que tener esa virtud para superar el obstáculo. Y esa verdadera virtud consiste en esa decisión que tú tomes, que va a haber una consecuencia, buena o mala, pero que ante esa consecuencia tú vas a saber cómo superarla. Esos obstáculos que ustedes van a ir superando les van a abrir las puertas. Y por supuesto, para eso, les vuelvo a decir, no es subirse al edificio, abrir la ventana y aventarse de cabeza. Hay que pensar, hay que planear, hay que actuar de manera eficaz y eficiente. La ejecución siempre va a requerirles a ustedes que tengan resiliencia, que se den cuenta que las circunstancias no siempre van a ser las más favorables. Van a haber momentos, jóvenes, y mis compañeros también lo viven, momentos en los que tengamos duda. Días en los que la motivación definitivamente no existe, no esté ahí, simplemente no la tengamos. Pero esos son precisamente los días en los que deben de ejecutar. Esos días que veamos más difíciles son los que tenemos que hacer las cosas. Y ahí es donde ustedes van a fortalecer su determinación, su capacidad para lograr lo que proponemos. Esto que les estoy diciendo no es para todos los que están aquí. O sea, pocos van a entender el mensaje.
Pero esos pocos van a cambiar el mundo. Esos pocos van a cambiar las circunstancias en las que vivimos. Y cuando ustedes ejecuten esas ideas, por supuesto que no nada más se van a beneficiar ustedes mismos. Esos pocos que escuchen este mensaje y que tengan el poder de la ejecución, van a beneficiar a los que están alrededor. Son a los que les van a pedir trabajo los demás. Son a los que van a liderar y inspirar a otras personas. No es para todos, si no todos estarían sentados aquí. Es para los que tengan el poder de la ejecución, la persistencia. Recuerden que no se trata solamente de hacer grandes productos, así lo decía Steve Jobs, sino también de inspirar a otros a crear grandes cosas. Yo les voy a pedir ahorita que piensen en alguien que los haya inspirado. No solamente por lo que dijo, sino por lo que hizo. Que piensen en alguien. Ese es un verdadero influencer. Súbanle el volumen, si se puede. 5 o 6 meses después, Gracias. esos 38 goles me sirvieron para ganar mi quinto Pichichi y también me ayudó para ganar la Bota de Oro. 5 o 6 meses después, un periodista me dijo: Hugo, tú sabes que tu récord de goles que metiste, los 38, están en el récord Guinness, porque nadie ha conseguido la cantidad de goles que anotaste, pero todos a un solo toque, que es un récord que va a ser un poco difícil de conseguir. Esos, ahorita viene, avanza en la que sigue, son los verdaderos influencers. Ese soy yo, y ese es Hugo Sánchez. Esos son los verdaderos influencers. No son Tami Parra, ni los que ven en TikTok, ni los que hacen chistes, ni los de 3 minutos, No son esos. Es una fantasía la que se vive a través de esos medios. Cuando nosotros ejecutamos, lo que hacemos es convertirnos en esos ejemplos vivos de lo que se puede lograr. Inspiramos a soñar. A mí me inspiró a soñar él, pero sobre todo me inspiró a actuar. ¿Saben por qué? Yo pasaba por el estadio de CEU todos los días, y cuando era niño lo veía a él, cómo se quedaba el entrenamiento al final, cómo se echaba las chilenas ahí, cómo estaba tirando, porque yo terminaba mi entrenamiento y él todavía seguía entrenando. No fue una circunstancia de la vida nomás que ese señor fuera de los mejores futbolistas mexicanos, no se le ocurrió, porque una parte es talento, pero otra parte por supuesto que es disciplina. Para mí, efectivamente, lo más importante es actuar, soñar, pero sobre todo actuar. De aquí yo quisiera mostrarles algo que para mí es lo que hace que esté aquí con ustedes. Adelante. Al conocerte, sabía tu destino, que serías un gran papá para sus hijos. Gracias por esta familia tan bonita. Te amamos todos los días y más cada día. Esa es mi familia. Para mí lo más importante de verdad es que todos tengamos la conciencia, seamos responsables, estemos alineados con nuestro propósito, que entendamos que tenemos que ejecutar pensando y sobre todo que entendamos que la ejecución impacta a los demás, que el propósito de cada impacto que hagan sea positivo en las demás personas y que ustedes vean cómo pueden cambiar su entorno, porque sí podemos hacerlo. Por eso hoy no nada más he logrado tener una de las firmas que es referente en comercio exterior, sino hoy su servidor es la voz de más de 5 millones de empresas en México, de más de 258 presidentes, de casi el 66% del Producto Interno Bruto, de más de 43 millones de trabajadores. Es un gran privilegio, también es una gran responsabilidad. Y en ese espacio, la acción, el discurso, el mensaje, el sentado, el saludo que haga, tiene una repercusión. Lo que haga repercute. Lo que diga repercute. Porque es un líder de opinión nacional. Y todo lo que se diga, por supuesto, que va a tener un resultado positivo o negativo. Y ahí es donde yo lo digo y lo vuelvo a comentar con ustedes. Las cosas que yo hago no las hago nada más por mi familia. Sobre todo las hago por las personas que no conozco, porque ustedes no los conozco. No son mi familia, ni mis parientes. Y el programa que estamos impulsando, lo hago porque creo que tenemos que hacer eso, en invertir con ustedes, pero no es obligación. A mí no me pagan por estar aquí. Mi organización, yo no tengo sueldo, soy voluntario, igual que los que están aquí abajo.
son voluntarios todos. Dicen es que son, ¿por qué se meten en eso? Sí, estamos loquitos, un poquito estamos locos, ¿no? Porque queremos mejorar las condiciones. Hay veces que no nos entienden eso muchas personas, porque realmente lo que buscamos nosotros es trabajar para las personas que no conocemos. Hoy quisiera dejarles a todos los que están aquí, todos, una invitación a que ejecuten. Quiero pedirles que piensen en una idea que hayan tenido en mente, un sueño, un objetivo, que lo ejecuten y se van a dar cuenta que esa es la verdadera transformación. No importa, jóvenes, lo grande o pequeño que sea, solamente den el primer paso. Lo importante, por supuesto, es que lo den y que al día siguiente den el siguiente paso y al siguiente el siguiente paso. Que lo hagan con disciplina, que lo hagan con resiliencia, que lo hagan por supuesto con la confianza de que cada acción que ustedes ejecuten las va a acercar cada vez más a sus sueños. Yo los invito hoy a todos ustedes que den ese pequeño primer paso, en lo que quieran, pero que den ese pequeño primer paso. Ya se decía, vuelvo a repetirlo, el éxito no se mide por los logros que alcanzamos, sino por los obstáculos que superamos en el camino. Es un mensaje con mucho cariño para todos ustedes y como dijeran en mi rancho, el que entendió, entendió y el que no, pues no entendió. Muchas gracias, realmente. Esta moneda es una réplica de la moneda que se mandó a hacer cuando se puso la primera piedra del edificio de la Confederación en México. Y de un lado tiene la Virgen de Guadalupe, porque nosotros somos creyentes de lo que quieran. Hay católicos, cristianos, judíos, musulmanes, pero tenemos fe. Nosotros tenemos fe en el Dios, en lo que quiera. En algo, el arquitecto, el ser superior, lo que sea. Esta organización tiene fe. Y en ese momento, pues la Virgen de Guadalupe era la que estaba en la moneda. Y del otro lado tiene el logotipo de la organización. Ese logotipo hay gente que dice es comercio, servicio y turismo. Parece que es un triángulo, ¿no? Pues no, es comercio, es la C de comercio. Porque el comercio une todo. Desde los fenicios todo ha sido comercio. Y México, desde la época prehispánica, ha sido comercio. Todo es comercio. Esta te la quiero regalar. No, es para tu casa, es para su casa, no es inventario de la escuela. ¿No? Está dentro del inventario. ¿Cómo va el grito de la fe? Es que ustedes es raza la gran espíritu, y aquí es estudio en la duda. Estudio en la duda, acción en la fe. ¿Sí? Sí. ¿Qué bonito está? Claro, yo creo que Estudio en la duda, acción en la fe. Ponerlo en la presentación. es muy parecido a mi raza del gran espíritu. Se decía que en discusión era que raza del gran espíritu santo. Pero luego llegamos a la época de poner calles, las nuestras razas, perdón, acción, ya me estoy volviendo como soy chiva. Todos los jóvenes de la América. Constancia. Ella va a tenerlo para la presentación. Muchísimas gracias. Nosotros tenemos otro pequeño regalo. Fíjense que estamos promoviendo a los artistas mexicanos. Y
y es una maquinaria perfecta que ejecuta. Que también es para él. No es para él. Muchísimas gracias al doctor de la Torre de Estéfano. Y ahora la invitación es a que se haga la toma de la fotografía, una toma en la que les invitamos a unirse a las butacas y a quienes están con nosotros en el auditorio, pedirles de favor que se pongan de pie. Mientras ustedes se ponen de pie, nosotros agradecemos a quienes se han enlazado a través de nuestras redes sociales, a través de nuestro Facebook, agradecidos de todos ustedes y a quienes están aquí con nosotros participando de la toma de la fotografía oficial. Muchísimas gracias a todas y cada una de las personas que han participado en este evento, en esta firma de convenio. Si podemos cerrar hacia el centro, también las personas que están arriba, podemos cerrar hacia el centro y todos cabemos en esta nuestra casa, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Por favor. Listo. Es así como llegamos al final de esta ceremonia de firma de convenio de